Ok, entonces iniciamos. Vamos a ver entonces, muchachas, ¿quién quiere presentar lo del trabajo? Valeria, Giselle y Talía. ¿Quién está con quién? Giselle. Perfecto. Dejo de presentar yo y compartes pantalla, Giselle. Sí, está bien, profe. Sí, es que lo que pasa es que a Valeria se le puede ir la batería, se le fue la luz en la casa, por Ok, eso queríamos presentar nosotros. perfecto. Entonces, eres listo ahí para que tú presentes. Antes de eso, quiero retomar un poco, ¿verdad? La clase Ah, pasada. En la clase pasada miramos, pues, cómo es el proceso, ¿verdad? De las variables que intervienen a la hora de hacer la evaluación curricular. Y entonces, la tarea consistía en una tarea colaborativa en hacer un mapeo de ese proceso donde entraban en juego toda una de las variables. Desde la fase 1, por decirlo así, habíamos unos nodos que se habían gráficamente, habíamos declarado los nodos 1, por ejemplo, nodo 2, nodo 1 el inicio, el proceso, después el nodo 3 en el término, y qué elementos o qué variables entraban en, en ese contexto de cada una de esas fases, en qué elementos juegan un papel fundamental para hacer la evaluación curricular, ¿verdad? Entonces, es precisamente lo que ustedes van a presentar el día de hoy y van a ver que la clase que vamos a desarrollar el día de hoy también viene con una secuencia, porque de lo que ustedes hagan, presenten hoy, van a ver la lógica que se sigue en el proceso de evaluación curricular, pero qué se obtiene de ese proceso y para qué lo voy a utilizar y cómo lo voy a utilizar. Entonces es lo que vamos a ver el día de hoy, pero antes quisiera que presentaran ustedes sus mapas. Adelante, Giselle. sí, permítame. Ok, ¿Lo miran bien ahí? perfectamente. Ok, entonces este es nuestro esquema, nuestro mapa de trabajo de evaluación para la evaluación que se hace para la vigencia del plan de estudio. Como usted mencionaba, son varios procesos y todos están interrelacionados. Algo que primero tenemos que saber es que la evaluación de un plan de estudio es algo continuo, es lo que se tiene que estar revisando constantemente para poder, para que sea hábil de responder a las necesidades de los estudiantes, a necesidades educativas, a necesidades sociales. Y todos estos elementos van a estar interconectados y se van a estar retroalimentando entre sí. Perdón, en primer lugar, como pueden ver, está la entrada, que son las que son el punto de inicio de este proceso. Son el primer paso y estas son todas las fuentes de información, ya sean humanas o académicas, que van a permitir diseñar, actualizar o mejorar un plan de estudio. Aquí pueden ver que está el cuerpo estudiantil, que son los estudiantes. También tenemos docentes, personal administrativo, especialistas, la familia, la comunidad también. El cuerpo estudiantil cumple un papel fundamental dentro de este proceso de entrada porque es el que va a representar el centro del proceso educativo. Además, ellos son los que dan las necesidades, los intereses, eh, la manera en que ellos representan es la más valiosa de captarlo, porque ellos van a permitir el identificar de dónde se parte y hacia dónde se debe ir con el plan de estudio. Los docentes son los que están aportando su experiencia, su conocimiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Son igual de importantes que los estudiantes, son un papel clave para poder identificar qué cosas funcionan, qué cosas no, qué estrategias están dando mejores resultados, el cómo se van a trabajar los temas, los contenidos, qué metodologías son las que más ayudan, qué está respondiendo a las necesidades del estudiante. El personal administrativo, eh, ellos van a garantizar que el currículo sea viable dentro de la institución. Ellos son los que toman en cuenta recursos, tiempo, normativas, el tema de la planificación. Los especialistas son los que aportan los conocimientos técnicos y son los que lo están actualizando dentro de su área.
ellos aseguran que los contenidos dentro de un currículo tengan rigor científico y que estén alineados con los avances que se van dando. La familia y la comunidad también son clave. La familia, especialmente en niveles educativos iniciales como los que eh, se están viendo en esta carrera, son los que dan mayor información sobre el contexto del niño o del estudiante, qué valores tiene, qué formación tiene, qué necesidades, sean físicas, emocionales, y esto permite que el currículo sea mucho más humano, mucho más apegado a la necesidad real, al contexto, y también la comunidad es la que va a representar el contexto en el que se está desarrollando tanto el estudiante como el contexto al que se debe adaptar el currículo. Y también es importante orientar el currículo hacia las necesidades del entorno donde se está viviendo, ya sean los temas culturales, los temas sociales, los temas laborales, religiosos, y esto va a ayudar a que la formación de este currículo no esté aislada, sino sea más útil, sea más relevante para la sociedad. Luego tenemos la evaluación interna, ahí como ven está la flechita porque ya mencionaba que todo está interconectado. Esto es lo que se lleva a cabo dentro de la institución. Y el propósito principal es ver que el currículo está funcionando de manera coherente y eficiente. Y dentro de los aspectos que se ven dentro de la evaluación interna está la congruencia curricular, que es la coherencia que hay entre los contenidos, las estrategias de enseñanza y el perfil del profesional. También la secuencia de las materias y el uso de los recursos. También se consideran criterios de control dentro de la evaluación interna, eh, la vigencia científica, la secuenciación de materiales, ya sea la factibilidad académica, financiera y operativa, dentro de la vigencia, la actualización constante de contenido y de enfoque. Y todo esto va a asegurar que el plan de estudio pueda ser aplicable, y que esté actualizado. Muy Permita. bien. Dentro de la evaluación externa están los mecanismos de retroalimentación. Esto permite validar la pertinencia del plan en relación con el entorno laboral y social. El seguimiento de los egresados, que analiza la inserción laboral, el desempeño profesional y las necesidades de actualización profesional. Están los estudios del mercado laboral, identifica las tendencias, demandas de perfiles profesionales y cambios del entorno. Y está también las encuestas a empleadores, en donde se ven el nivel de satisfacción, las competencias requeridas y el desempeño de los egresados. Dentro de los indicadores del impacto está la eficacia externa, que es el grado del plan que responde a las necesidades sociales del mercado, y la tendencia social, que es el impacto que esto trae a largo plazo en la sociedad, en la profesión y en el desarrollo económico y social. Dentro de la salida está la verificación final, que están dentro de esta están las conductas terminales, que son los logros alcanzados por los estudiantes al finalizar el programa. Las competencias profesionales, que son el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas. Y las capacidades de resolución de problemas, que es la aplicación práctica de estos conocimientos en contextos reales y laborales. Después viene la retroalimentación continua, que funciona como un sistema cíclico. La información obtenida en evaluación externa mejora la evaluación interna y a su vez permite ajustar la entrada del sistema, o sea, el perfil del estudiante, los contenidos y la metodología. Esto garantiza que el plan de estudio se mantenga actualizado, pertinente y flexible ante los cambios sociales y tecnológicos. Ok. Sí, muy bien. Partimos de unas conductas iniciales que debían de ser evaluadas, ¿verdad? Y
obtenemos como salida pues esas conductas terminales que ustedes mencionan, ¿verdad? Y algo muy importante que ustedes están dejando en claro en su mapeo, en el mapa que hicieron, pues es ese proceso de retroalimentación continua que debe de haber. Y ya vamos a ver la importancia de ese proceso de retroalimentación continua, porque recuerden que cómo es los pasos que yo tengo que hacer para realizar mi evaluación curricular que me va a evaluar, pues prácticamente, valga la redundancia, determino la vigencia de un plan de estudio o cómo se está desarrollando ese plan de estudio. Entonces, vamos a ver ahora con la clase de hoy cómo esto tiene que ir hilado, o sea, tiene que haber una lógica de lo que yo obtengo de esta evaluación y ahora yo cómo voy a utilizar los resultados de esta evaluación en algo que se llama reestructuración curricular. ¿Verdad? ¿Qué hago con lo obtenido? ¿Qué hago con identificado? ¿Qué es lo que debo de hacer? Entonces, la felicito porque está muy bien organizado su mapa, tienen muy claro cada uno de los procesos que se van a llevar a cabo, tienen muy claras lo que son las salidas, lo que se obtiene de este mapa y tienen muy claro, vuelvo a decir, ese proceso cíclico de retroalimentación, ¿verdad? Que al final va a dar una mejora al currículo. Muy bien, chicas, les felicito. Muchas gracias. Gracias, profe. Talía, ¿vas a presentar? Pues mire, profe, yo me toca con Cenelia, la verdad. Y como tal, pues la presentación... ¿No lo han terminado? No está la presentación desarrollada, solo está el documento, el que se subió. Entonces no sé si podemos presentar la próxima semana que esté Cenelia, pues porque ella está justificada por lo de la inconveniente que tuvo. Bueno, vamos a hacer eso entonces. Vamos a presentar. Les voy a dar la oportunidad de presentarlo la próxima semana para que lo hagan, ¿verdad? Lo hagan bien, tomen en cuenta el documento que ustedes que realizaron. Y pues ya que pues yo sé que Cenelia ahorita tiene una dificultad con su niña, pues vamos a tomarle la asistencia justificada y pues les da tiempo a ustedes de prepararse. Entonces tal vez también les va a ser más claro con lo que miremos el día de hoy. Me falta otro grupo porque son 3, ¿verdad? No está Navy, que Navy tal vez no se conectó el día de hoy, pero no sé nada de ella, no me escribió. Vamos a ver después qué pasa. Entonces vamos a iniciar entonces con la clase de hoy. Miraron que en la anterior hasta les puse una actividad interactiva para que ustedes fueran consolidando el tema. No sé si lo lograron ver, había un sudoku, que la lógica del sudoku es armar el tablero de números. No sé si lo lograron hacer. Ustedes hicieron, está orientado en actividad, en agendas de trabajo. ¿Lo hicieron? No. ¿Sí o no? No hay ningún problema. Si me dicen no, no lo hice. Sinceramente no, profe, no lo hice. Bueno, entonces se los voy a mostrar para que si tienen el tiempo me lo hagan, para que ustedes vayan haciéndolo. Pues les ayude a consolidar, ¿verdad?, lo que nosotros analizamos. Voy a compartir pantalla. Muy bien, entonces aquí miren, aquí yo les había puesto ahí un videito de lo que era el currículum, todo el plan impacto para que ustedes lo escuchen. Y aquí estaba la guía didáctica. Entre la guía didáctica había una actividad que son las variables de la evaluación curricular. Prácticamente pues es como es un juego interactivo. No sé si alguna vez han hecho un sudoku. ¿Saben lo que es un sudoku? No. ¿Han escuchado ese jueguito? No. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. 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 Bueno, sí, entonces el sudoku es un poco diferente, ¿verdad?, al que hacemos normalmente tal vez con lápiz y papel. El sudoku, por ejemplo, acá es una cartilla de 3x3. Tenemos que los sudokus se llenan con números, todas las cajitas, por decirlo aquí, tanto las filas y las columnas, deben de haber números del 1 al 9. Entonces,
Aquí hay una serie de preguntas que ustedes van respondiendo. Si responden bien, se les va a aparecer un número. Si no responden, no avanzan con el juego. Por ejemplo, aquí, ¿en qué concepto? En el concepto de evaluación que se describe, dice, la capacidad real de la institución para ejecutar el plan según su presupuesto, recurso y personal disponible se corresponde a la evaluación externa, a la evaluación interna, a la viabilidad o a la evaluación curricular. Entonces ustedes van respondiendo. Por ejemplo, si me dicen es viabilidad, ahí es correcto. Viabilidad tenía asignado el número 4. Entonces sus casillas ya tienen todas el número 4. Entonces faltarían otros números exceptuando el 4. Es del 1 al 9. Y aquí me logra y me pasa otro concepto. Por ejemplo, conjunto de competencias, habilidades y actitudes que el egresado debe poseer al finalizar del plan de estudio. ¿Cómo se llama eso? Vigencia, evaluación interna, la viabilidad o perfil profesional. Vamos a ver si es perfil profesional. Entonces, ya me desbloqueó otro número, entonces se va llenando. Hasta que las casillas estén llenas, el sudoku está completo. Entonces, era una de las actividades que tenían que hacer. Eso estaba ya acá. También les puse una infografía de todo lo que era como el mapeo que ustedes hicieron ahorita. Pero un poquito más, con más elementos, les puede servir. ¿Ves? Era un mapa de las dimensiones, la evaluación interna, prácticamente de lo que nosotros, la infografía corresponde a toda la clase que miramos nosotros la vez pasada. Había una bibliografía de un documento que subí, aquí estaba, y aquí estaba el mapa de proceso. También en la próxima semana les va a aparecer también, ahorita, en esta semana que estamos abordando, les va a aparecer lo mismo, un videíto, ¿verdad? Con su guía, va a estar ahí siempre la guía, que es la que voy a enseñarles ahorita, la presentación es una infografía y otro elemento, así que ustedes les pido que las revisen. Entonces, para el día de hoy, muchachas, tenemos acá, para el día de hoy, nosotros vamos a empezar a hablar sobre lo que es la reestructuración. Prácticamente hablamos de la reestructuración curricular. Entonces, venimos a retomar el resultado que nosotros hacemos en la evaluación curricular, ¿verdad? Pero hoy vamos a enfocar esta clase directamente con ejemplos propios de la educación preescolar bilingüe. Cómo nosotros vamos a trabajar si nos pasa esto, ¿verdad? En X contexto. Entonces, vamos a ver vamos a analizar prácticamente en qué consiste una reestructuración curricular, pues, ¿verdad? Y siempre eso viene, como les digo, como resultado de la evaluación curricular. Entonces, antes de que iniciemos a ver, aquí en la agenda yo les había puesto unas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué un currículum que fue exitoso hace 5 años podría no serlo hoy? Díganme solamente un aspecto. Ustedes tres, díganme un aspecto nada más. ¿Qué creen ustedes que puede estar pasando ahí? Que un currículo que fue exitoso hace 5 años, digamos, hoy no puede serlo. Hoy no es exitoso. ¿Por qué creen ustedes? Giselle, dame solo. Se va actualizando el sistema, profe. ¿Cómo? Va habiendo una actualización en el sistema, van habiendo cambios. Van habiendo cambios, ¿verdad? Un cambio, Podría ser, profe, el avance tecnológico. Bueno, tenemos el avance tecnológico, exacto. Deme otro. Valeria. Iba a decir lo de la guía, pero es lo de avance tecnológico, pero también los cambios de contexto, o sea, sociales, sí, culturales. Correcto, ajá, ¿verdad? Ahí estamos bien. Ahora fíjense en la otra pregunta. ¿Qué elementos consideran ustedes que son no negociables al momento de reestructurar un proyecto bilingüe, por decirlo así? A ver, ustedes que están enfocados en esa línea del preescolar bilingüe, por ejemplo, ¿qué creen ustedes que es lo primordial y lo que no debe ser no negociable a la hora de una reestructuración curricular? ¿Qué creen ustedes? Así otra vez, otro elemento. ¿Qué creen ustedes? Los idiomas. No puedes plantear un currículo bilingüe si no incluye ambos idiomas. Ok, un idioma, ya sabemos que ahí bien,
fíjate que te voy a tomar ahí la palabra, ambos idiomas, me estás diciendo ambos idiomas, ¿verdad? Entonces, Porque ahí, no digo español e inglés porque puede ser perfectamente otro idioma, solo porque sea un enfoque bilingüe. sí, vamos a ver ahí, español e inglés, vamos a retomar eso, pero ahí vamos a ver más adelante ese elemento que me estás diciendo, no negociable, dice, no apartarnos de la línea, perfecto, tenemos claro nuestro objetivo, pero otros elementos que pueden ser no negociables, ¿qué creen ustedes que sea? ¿Qué necesitan ustedes para que la práctica sea exitosa, para que mi currículum se lleve a cabo de manera exitosa? Y es algo que yo no debo negociar, que debe estar siempre ahí. ¿Qué creen ustedes? Giselle. A ver, no se me queden calladas. ¿Me están escuchando? Sí. Profe, repita la pregunta, por favor. ¿Qué elementos piensan? A ver, estamos pensando en la reestructuración y la reestructuración de un currículum, digamos que son como las mejoras que yo debo de meter a mi currículum, ¿verdad? Que esa reestructuración al final es producto de la evaluación que yo hice. Y en mi evaluación curricular que yo hice, vengo, identifico ciertos elementos que necesito yo mejorar, ¿verdad? Entonces vengo y planteo mi reestructuración. Dice, entonces viene y te hago una pregunta. ¿Qué elementos consideran que son no negociables? O sea, que siempre tienen que estar presentes, ¿verdad? Y no negociarlo al momento de reestructurar un proyecto en educación bilingüe, como es el que ustedes contextualizándolo a su práctica. Definitivamente que el idioma. Sí, el idioma ya me dijeron. ¿Otro elemento? No sé si aplica en preescolar, pero por ejemplo, en los ya de educación secundaria o superior, el perfil del egresado. Eso es algo que debe quedar presente siempre. El perfil del egresado es algo que nosotros lo tenemos que tener claro siempre que estar presente. Para, acuérdense que lo que estamos ahí negociando son que mi currículum se fortalezca. Entonces uno de los elementos puede ser, muchacha, todos aquellos elementos que entran en juego en el currículum que me permite que sea exitoso o que se desarrolle de una manera como debe de ser. Uno, que mis profesores sean o cuenten con las competencias necesarias, más cuando es un preescolar bilingüe. Dos, que existan todos los recursos necesarios para llevar a cabo. Por eso dice, ¿qué elementos consideran ustedes que no son negociables, verdad? Entonces, esos son parte de esos elementos. Vamos a irlos viendo más adelante. ¿Cómo podemos asegurar, dice, que los ajustes realizados realmente respondan a las necesidades detectadas en la evaluación? ¿Cómo podemos asegurarnos con eso? Que los ajustes que yo haga a mi currículum realmente respondan a las necesidades detectadas en una evaluación curricular que yo hice. ¿Cómo creen ustedes? ¿Cómo creen ustedes, por ejemplo? A ver, vamos a asumir, ustedes, pongamos con un ejemplo sencillo, pues. Vine y miré que las muchachas salieron mal en el examen. Miren, las muchachas salieron bien mal en el examen. Entonces, ahora yo tengo que modificar eso, tratar de que eso ahora cambie, ¿verdad? Y yo identifiqué, hice una evaluación, identifiqué, por ejemplo, que están débiles en estos puntos. ¿Qué creen ustedes que debo hacer yo? Sería como reforzar esos puntos, ¿verdad? Pero para que realmente yo pueda asegurar que ustedes están captando realmente o prácticamente o para asegurar que ustedes hayan pues con una nueva reestructuración que yo haga, ustedes estén ya asimilando los puntos que estaban débiles en un inicio, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? Una evaluación continua. Estar en constante evaluación continua, en constante seguimiento, en constante retroalimentación para saber cómo va y si lo que yo
evalué y las mejoras que hice, que es producto de esa reestructuración, con la mejora que yo intenté introducir para que ustedes vinieran y volvieran a asimilar ese contenido de una mejor manera, está funcionando, ¿verdad? Entonces, ¿y cuál es el riesgo de omitir fase en la reestructuración? La reestructuración tiene una serie de fases, así como, por ejemplo, la evaluación. Cuando ustedes hicieron la evaluación, se dieron cuenta que pasa por una serie de fases y elementos presentes en esa fase. La reestructuración es otro proceso, es armar realmente lo que yo voy a modificar para mejorar. Eso entonces también pasa una serie de fases y el riesgo de omitir una de ellas es que no me funcione, ¿verdad? Entonces vamos a ver en qué consiste realmente esa fase. Entonces, ¿cuál es el contenido de hoy? El contenido es la reestructuración del proyecto curricular, dice, como producto final del proceso evaluativo del diseño curricular. Previamente hay una evaluación del currículum, que ya prácticamente hemos venido hablando de eso toda esta semana atrás, y esa evaluación de currículum la aterrizamos en la semana pasada, donde miramos cada uno de los componentes y cada uno de los elementos presentes al momento de realizar una evaluación curricular. Pero ahora, ¿qué pasa? Yo tengo un documento donde yo puedo identificar fallas en mi currículum. ¿Qué pasa ahora? ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es esto que está aquí, reestructuración del proyecto curricular. Entonces dice usted, como vean aquí, como producto final del proceso de evaluación de diseño curricular. Entonces, ahora mi objetivo es que ustedes comprendan la reestructuración como una fase fundamental del proceso evaluativo. ¿Para qué? Para mejorar la efectividad del currículum, ¿verdad? Que ustedes logren analizar los resultados evaluativos para proponer ajustes técnicos en los elementos que conforman el currículo, por ejemplo, de preescolar, y que valoren la importancia realmente de la actualización constante del currículum como un compromiso ético con la calidad educativa. Entonces, en la plataforma va a haber un crucigrama, ¿verdad? Un crucigrama. Ahora, pregunto yo, si la reestructuración, antes de que entremos a temática, si la reestructuración dice que es producto del proceso de evaluación curricular, ¿qué creen ustedes que cuáles son los insumos o los elementos presentes en este proceso de reestructuración? Menciónenme solo cada uno de ustedes un elemento, que es lo que se les venga en la mente. ¿Qué creen ustedes que cuáles son los elementos? A ver, díganme. La población. Ok, voy a analizar la población, correcto. Ajá, ¿qué más? ¿Otro? De que se les venga en mente. Solo traten de hilar la pregunta. Miren bien, si la reestructuración del proyecto curricular es el producto de la evaluación del diseño curricular, o sea, ¿qué elementos o qué componentes intervienen en un proceso de reestructuración? Me dijo Giselle, la población sí interviene. Ya vamos a ver cómo, sí, cómo, dentro de dónde interviene. ¿Otro elemento? ¿Valeria? ¿Ustedes creen que la pertinencia del currículum intervendrá? Sí, porque cuando lo reestructuras, tenés que hacerlo en base a qué tan importante está siendo y qué tan aterrizado está siendo. Ok, perfecto. ¿Y creen que el perfil de egresado tiene que ver también? ¿Sí o no? Si lo basas en el mapa que se estuvo hablando y explicando, sí, porque toda la reestructuración que del sí. perfil. A ver, mis queridas, claro que sí, que tiene que ir. ¿Saben por qué? Porque la reestructuración es producto de la evaluación curricular. Y los componentes que entran en la evaluación curricular, ¿qué era? La evaluación interna, la evaluación externa, las diferentes poblaciones que se analizaron, el perfil de egreso, todo el contexto, todo eso entra en juego en la evaluación curricular. Igual, como es un producto de la evaluación, la reestructuración es un producto de la evaluación, entran en juego
esa variable. Entonces, va a haber una actividad que ustedes van a hacer tipo sudoku, nada más que un crucigrama, donde ustedes van a identificarme, ¿verdad? Esas variables o esos componentes como la evaluación interna, evaluación externa, objetivos, pertinencia, evaluación del contexto, perfil de egresado, malla curricular, necesidades, metodología. Entonces, a medida que yo voy a empezar ahorita a dar la clase, van a ser otros elementos. Entonces, esa actividad va a estar ahí en la plataforma para que ustedes logren identificar los elementos presentes en la reestructuración curricular. Entonces vamos a pasar, ¿queda claro lo que van a hacer posterior a la clase? Eso va a ser ya el lunes, martes, que ustedes tengan tiempo para que ustedes vayan haciendo eso. Pero ya ahorita ya conocimos, ¿verdad? Algunas variables, nos sirve de diagnóstico porque ya conocieron algunas de las variables que vamos a estar viendo el día de hoy. ¿Estamos claros, sí, de lo que vamos a hacer posterior? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Muy bien. Entonces voy a proceder a la presentación de la clase del día de hoy. Entonces, acá, ok. Perfecto. Entonces, fíjense bien. Arquitectura dice dinámica del aprendizaje. Entonces, aquí estamos hablando, por ejemplo, vamos a hablar de lo que es la reestructuración curricular basada en evidencia, y aquí yo la quise contextualizar a preescolar bilingüe, que prácticamente es lo que ustedes están haciendo. Entonces, esto surge, ¿verdad? La reestructuración curricular. Ese es el tema de nosotros. La reestructuración curricular siempre va a ser un diseño, dice, sistemático y de mejora continua, ¿verdad? Enfatizada desde la parte ahorita de la educación inicial, que es el preescolar. La reestructuración, dice, no es un error de diseño, es una respuesta evolutiva. Alguien de ustedes, no sé si fue Valeria, algo me dijo, dice el contexto, me mencionó al iniciar una de las variables que decía el contexto cambiante, los avances, el avance tecnológico, todo eso que tiene que ver. Fíjense bien, es un mito decir que el cambio drástico en alguna institución educativa indica que hay un fallo. Cambiaron porque se dieron cuenta que hay un fallo en el currículum original, por decirlo ahí, como dice esta gráfica, ¿verdad? Y no necesariamente es que hay un fallo, sino que hay que actualizar. Por ejemplo, la reestructuración curricular, en nuestro caso, es la respuesta técnica y pedagógica, dice, para cerrar brechas entre un currículum formal, que es el que uno plantea, y un currículum real frente a las nuevas necesidades del estudiantado. Así como lo decía, creo, Valeria, dice, hoy iba a decir lo de la IA. Ahora, entonces, ¿cómo hay que ver? Pues, imagínense, yo tengo planteado mi currículum formal, pero aparecieron nuevos avances en el campo tecnológico, como lo que es la introducción de la IA. Entonces, ahora, ¿cómo hago yo para reestructurar mi currículum formal a un currículum real según los avances? ¿verdad? Entonces, el concepto está más enfocado en el cambio, como resultado lógico, ¿verdad?, de una evaluación curricular sistemática. El enfoque dinámico, ¿verdad?, de toma de decisiones. ¿Para qué? Para la mejora continua. Entonces, la pregunta es, ¿por qué hay que reestructurar? ¿Por qué hay que reestructurar? La reestructuración es el resultado, dice, lógico de la evaluación curricular. No es un error en el diseño original, tal como lo dice ahí, sino era una respuesta a los cambios en el entorno educativo y a las necesidades del estudiantado. Entonces, la reestructuración curricular, prácticamente, muchachas, les voy a decir que es, vamos a hacer una definición, es el proceso de ajuste. Consiste en un proceso de ajuste, de modificación o cambio profundo de los elementos del currículum. ¿Y cuáles son esos elementos del currículum, chicas? Los objetivos, los contenidos, la metodología, ¿verdad? Entonces, ese proceso de ajuste, modificación o cambio profundo de los elementos del currículum, ¿de dónde los puedo yo sacar? ¿De dónde yo puedo identificar que hay brechas?
¿De dónde, muchachas? ¿Cómo yo puedo saber si hay brechas, si hay problemas dentro de esos elementos del currículum? ¿Cómo, chicas? En los resultados, profe. Ajá, pero los resultados me los da ¿qué? ¿Qué es lo que ustedes me acaban de explicar en ese mapa que me presentaron? ¿Qué me acaban de presentar ustedes en ese mapa? En la retroalimentación continua, profe. En la retroalimentación continua, sí, pero ¿de qué? Yo quiero saber, a ver, lo que ustedes me presentaron en el mapa, ¿de qué era eso? Toda esa fase, ¿qué es lo que a mí me evaluaba? Eso que ustedes me presentaron en el trabajo, la fase 1, la evaluación de conductas iniciales, después estaba la evaluación interna, después aparecía la evaluación externa, después las conductas terminales, todo con un proceso de retroalimentación continua. ¿Pero de qué era eso? Todo ese proceso ¿a qué correspondía? A la vigencia del plan de estudio. Ajá, ¿y eso qué le llamamos? ¿Cómo le llamamos a eso? ¿Cómo yo determino la vigencia de un plan de estudio? A través de la evaluación curricular, chicas. No se le olvide eso. Eso que ustedes me están presentando son los elementos o componentes de la evaluación curricular. ¿Y la evaluación curricular de qué depende? De los planes de estudio. ¿Qué es lo que evaluamos en los planes de estudio? La vigencia del plan de estudio a través de cada una de las variables. Entonces, si yo digo, fíjense bien, si yo digo que el proceso de reestructuración curricular precisamente es el proceso de ajuste, de modificación o cambio de los elementos del currículum tras detectar, dice, brecha entre lo planificado y lo logrado, ¿quién me va a dar a mí realmente los resultados de esa brecha? La evaluación curricular. Recuerden, como les dije, la evaluación curricular es la que va a dar paso a la reestructuración curricular. Lo que yo prácticamente obtenga de esa evaluación curricular, yo voy a venir, lo voy a tomar y lo voy a tomar para pasar a la siguiente fase, hacer un plan de reestructuración curricular. En evaluación curricular yo me di cuenta que los contenidos que se están abordando están desfasados, en que la bibliografía que se está tomando en cuenta está desfasada, en que el docente no está colocando o está utilizando estrategias metodológicas innovadoras, en que no se están utilizando materiales por ejemplo, digitales, digamos que hoy en día los materiales digitales están muy buenos y tienen muy buena información, ¿verdad? Y ayudan mucho a fortalecer la práctica. Entonces, si yo encuentro todo eso, yo lo voy a encontrar eso en la evaluación curricular que yo hago, ¿verdad? Ahora, ¿cómo hago para que el currículum realmente mejore? Entonces, todo eso que yo encuentro en la evaluación curricular, lo paso a un documento que voy a construir sobre la red, que es la reestructuración curricular. ¿Estamos claros? Uno me da origen a otro componente o a otro proceso que tengo que desarrollar. ¿Estamos claros? ¿Sí o no? ¿Me entienden o no me entienden? Díganme, si no, no paso, no avanzo. ¿Vamos bien? Sí, sí, profe. Entonces, dice, la reestructuración curricular es la fase culminante del ciclo de vida del currículum. No debe entenderse como un evento aislado, sino como respuesta técnica y pedagógica a los hallazgos derivados de la evaluación curricular sistemática. Ahí les estoy diciendo lo que se los dije ahorita con mis propias palabras. Es el resultado de la evaluación sistemática. Entonces, un ejemplo es esto que está acá. Por ejemplo, en lo que es educación inicial bilingüe, preescolar bilingüe, uno debe de considerar todo el proceso de evolución que puede tener. Por ejemplo, considerar la evolución de las políticas del bilingüismo,
y las neurociencias y la adquisición de las segundas lenguas. Entonces, estos elementos, por ejemplo, la neurociencia considera indispensable la plasticidad cerebral temprana, la alineación con el desarrollo evolutivo del niño, la adaptación a la evolución de las normativas de lo que es la adquisición de segundas lenguas, la pertinencia de los modelos de inmersión dual, ¿verdad? De lo que tiene que ver con todo lo que es el proceso bilingüe. Entonces, si ha habido un avance en todos estos elementos, entonces, ¿qué debemos de hacer en nuestro currículum? Ajustarlo, modificarlo a un cambio profundo, ya sea en objetivo, en contenido, en metodologías para optimizar los procesos de formación. Pero para yo saber eso, yo tengo que haber hecho inicialmente una evaluación curricular que me está arrojando estos elementos. Mira, tus prácticas no están de acuerdo con el avance de las políticas del bilingüismo, o tus prácticas no están de acuerdo o no se están desarrollando lo que contempla la neurociencia con lo que es el desarrollo evolutivo del niño, más en lo que es una educación preescolar, en una educación inicial. Entonces, yo encontré esas problemáticas, entonces ahora yo voy a retomarlas porque yo tengo que hacer los ajustes necesarios, ya sea modificando objetivos, contenido y metodología, que eso prácticamente son los elementos del currículo. Muy bien. Este es un ejemplo que se los quise poner así para que ustedes entendieran, ¿verdad? A qué me estoy refiriendo con la reestructuración. Entonces, prácticamente el diagnóstico de datos, dice, es el único punto de partida. Antes de que entremos a esto, quiero decirles que la naturaleza de la reestructuración prácticamente es ayudar a la toma de decisiones para la búsqueda continua de los procesos de formación. El producto final de la reestructuración curricular viene a ser un documento, un nuevo proyecto curricular, ya tomando en cuenta las consideraciones de mejora que uno va a realizar, ¿verdad? En el documento de evaluación de reestructuración curricular. Entonces, ¿cómo se hace eso? Me dirán ustedes. Si yo ya hice una evaluación, ahora ¿cómo paso a al siguiente fase, que es la reestructuración curricular? Bueno, entonces ahí dicen, el diagnóstico de datos, dice, el único punto de partida válido. Antes de modificar, dice, cualquier elemento, es imperativo analizar los resultados de la evaluación curricular. Eso es lo que yo tengo que hacer. Antes de modificar, ¿verdad? O antes de crear algo, ¿verdad? En mi documento de reestructuración curricular, yo tengo que revisar la evaluación curricular. ¿Qué es lo que me da como resultado? Y entonces, ¿qué tendría la evaluación curricular? Entran en juego tres tipos de evaluaciones, habíamos dicho. ¿Cuál sería? La evaluación, a ver, chicas, ¿cuáles serían? Interna, correcto. La evaluación externa, y hay otra que se llama evaluación de contexto, ¿verdad? Que ya viene ya incluyendo la parte multidimensional. Entonces, yo tengo, para empezar con mi reestructuración curricular, yo tengo que tomar en cuenta la evaluación interna y tengo que tomar en cuenta la evaluación externa para sacar un diagnóstico integral. Entonces, yo veo qué es lo que me dio como resultado en la evaluación curricular, y ahí se analizaron la coherencia de los objetivos y las actividades, la medición del rendimiento académico, la eficacia del proceso de enseñanza en el aula. También en la evaluación externa, el cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales en la educación inicial y la pertinencia del egresado en el contexto social y el mercado laboral. Entonces, para que la reestructuración sea válida, debe basarse realmente en una evaluación integral que tome en cuenta 3 niveles, ¿verdad? Y los 3 niveles son estos que ustedes están viendo aquí, ¿verdad? Entonces, aquí yo se lo hice aquí abajo relacionado a la educación preescolar, siempre como tomándole de ejemplo. Entonces, yo tengo que tomar en cuenta la evaluación interna,
mi evaluación externa y la evaluación de contexto. Ese es el otro elemento que vamos a agregar en esta matriz, en esto que está acá. Entonces ahora fíjense bien, si yo en mi evaluación interna, yo identifico como foco de análisis la estructura pedagógica y procesos de aula, porque eso entra en juego en lo que es la evaluación interna. Si yo le digo a ustedes, muchachas, enfoquen ese punto de análisis a la educación preescolar, entonces dirían ustedes, ¿verdad? Aquí les estoy haciendo un ejemplo de una evaluación en un punto en particular, pero contextualizada a educación preescolar. Entonces yo les dijera, si ustedes enfóquense en la estructura pedagógica y en procesos del aula, entonces un indicador de ustedes sería la coherencia entre las horas de exposición al idioma y los niveles de competencia alcanzados. ¿Qué tanto están aprendiendo mis niños, verdad? El idioma, por ejemplo, inglés en este caso. ¿Verdad? ¿Cuáles son la coherencia, ¿verdad? Entre las horas de exposición al idioma, las horas que se les da clase en las diferentes asignaturas con relación a sus niveles de competencia alcanzados. Este es un indicador que entra en la parte de evolución interna. Ahora en la evaluación externa, un indicador de análisis es el impacto social y pertinencia del perfil de egreso, ¿verdad? Eso se ve en evaluación externa. El indicador en preescolar pudiera ser las demandas de instituciones de educación primaria y la familia sobre competencias bilingües. Si ustedes miran que hay demanda por este tipo de educación bilingüe, y no hay, por ejemplo, la cantidad de preescolares o de colegios o de instituciones que den respuestas, porque realmente hay un impacto positivo y que necesita que se tome en cuenta, ¿verdad? Para que la formación se dé en ese contexto. Y en la parte de evaluación de contexto, por ejemplo, el marco legal y avances científicos, un indicador en la educación preescolar, son los nuevos hallazgos sobre lo que es la plasticidad cerebral y el bilingüismo temprano. O sea, hay niños que aprenden más rápido diferentes idiomas. O sea, hay niños, entonces se tiene que explotar esos elementos para que eso es parte también del avance científico. Entonces, esta matriz de evaluación, ¿verdad? Que entra en el juego al momento de la evaluación curricular, ¿verdad? Nosotros la podemos tomar en cuenta en el documento de reestructuración curricular. Entonces, ¿cómo sería eso? Esto entra en juego en la evaluación curricular. Ahora, todo lo que se me originó de la evaluación curricular, yo lo tengo que aterrizar en las 4 fases que están aquí. Y estas 4 fases prácticamente son las fases de la reestructuración curricular. ¿Cuáles son? La priorización de necesidades, la redefinición del perfil de egreso, el ajuste de la malla curricular y la actualización metodológica. Fíjense bien en cada una de las fases, chicas, y van a ver que la reestructuración, cómo se ve enfocada en elementos que realmente deben de tomar en cuenta para que haya una respuesta positiva, por decirlo así, o un fortalecimiento de lo que es el currículo en sí. Si yo levanto las necesidades, ¿verdad?, que yo tengo que analizar realmente como producto de la evaluación curricular, levanto todos aquellos elementos en donde yo debo de enfocarme para las mejoras. Al final esto se va a ver enfocado en una redefinición del perfil de egreso. O sea, si aquí yo identifico elementos críticos, por ejemplo, debe haber cambio de objetivo, debe haber cambio, actualización de bibliografía, debe haber cambio en la práctica pedagógica, debe haber cambio en la implementación de estrategias innovadoras, ¿verdad? Eso se va a ver en positivo en una redefinición del perfil de egreso. O sea,
se va a ver enfocado, ¿verdad? Al final, en que mis estudiantes van a tener una mejor, van a recibir una mejor enseñanza, van a tener un mejor aprendizaje, tal vez porque las prácticas que se están redefiniendo ahora van a tener un impacto más mayor, como les digo, positivo. Va a haber unas actualizaciones de competencias, integración esencial de nuevas habilidades, ya sea socioemocionales o lingüísticas en su caso. Y eso también produce un impacto en la malla curricular, porque deben de haber ajustes en la malla curricular. Y estos tres elementos me dan origen a lo que se llama actualización metodológica, que es la actualización del currículum como tal. La transición hacia nuevos modelos activos, hacia nueva estrategia y a nueva inmersión, en este caso, pues, orientada a lo que es el currículo bilingüe. ¿Me comprenden? Hago una pausa aquí y me voy a regresar donde ustedes para ver si lo que hemos avanzado han entendido o tienen preguntas. Voy a dejar de presentar para cortar aquí y quiero oírlas a ustedes. ¿Han comprendido? ¿O tienen ahorita, digamos, ciertas dudas? ¿O necesitamos que aclaremos ciertos puntos? Yo necesito que queden claras. Por favor, me dicen. ¿Me indican, chicas? Sí, profe, yo pienso que está claro. Por lo menos yo estoy comprendiendo que, que la evaluación curricular tiene que llevar paso a paso porque tiene que ir analizando tanto la evaluación interna como la externa y el contexto. Uh-huh. Y si yo le pregunto, aquí, ¿qué es lo que quiero estar ahí dividido? Y si yo le pregunto, por ejemplo, Giselle, a ver, quiero que queden claros, Valeria, Talía y Giselle. La reestructuración curricular, ¿de qué depende? Esa es la primera pregunta. ¿De qué depende la reestructuración curricular? A ver. Si no me contestan eso porque no están claras. ¿Qué me da origen a una reestructuración curricular? Depende de la evaluación curricular. Exacto, depende de la evaluación curricular. La reestructuración curricular va a darse origen, va a aparecer o va a desarrollarse mientras haya un proceso previo que se llama evaluación curricular. Y la evaluación curricular, Talía, ¿qué es lo que hace? Evaluar qué cosa, ¿qué evalúa? ¿Qué evalúa la evaluación curricular, Talía? O Valeria, pues, si estás por ahí, no parece que Talía no me escucha. ¿Qué evalúa la evaluación curricular, Valeria? El currículum. El currículum, la vigencia del currículum. ¿Y el currículum qué son? El conjunto de planes de estudio, ¿verdad? ¿Estamos claros en eso? Ok, entonces, si hay una evaluación curricular, vamos a obtener como resultado elementos que yo tengo que mejorar. Y esos elementos van a estar enfocados en los diferentes, valga la redundancia, elementos que conforman el currículum. ¿Que cuáles son? Los objetivos, los contenidos, las metodologías y todo lo que conlleva, ¿verdad? Entonces, si voy a obtener resultados, el resultado que voy a tener va a estar enfocado a mejora a los elementos del currículum. Yo tengo que enfocar esas mejoras en un documento que se llama reestructuración curricular. ¿Por qué? Porque ese documento es el que me va a indicar a mí cómo llevar a cabo esa reestructuración. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? Para fortalecer el currículum, ¿verdad? Para fortalecer el currículum.
para prácticamente lo que dice aquí, la actualización metodológica o lo que llamamos actualización curricular. Entonces, ¿qué hacemos primero? Bueno, se hace una priorización de las necesidades y eso se saca de la evaluación curricular. Se identificaron los elementos críticos en la evaluación curricular. Entonces, vengo, los agarro, veo cuáles son esos elementos críticos, qué es lo que yo, digamos, salí mal, ¿verdad? Y empiezo a analizar, ¿verdad? Empiezo a analizar. Cuando yo analizo esos elementos y veo realmente en qué estoy fallando, yo tengo que hacer una actualización y mejora de esos elementos. Ok, está bien, está bien. Entonces tengo que hacer una revisión y mejora de esos elementos. Esa mejora de esos elementos me va a dar pase a mí a una redefinición del perfil de egreso. ¿Por qué? Porque estoy actualizando competencias, porque va a haber una integración de nuevos elementos que vinieron a fortalecer la práctica educativa. Y esa redefinición del perfil de egreso, ahora yo quiero que mi egresado de la carrera de educación bilingüe tenga estas competencias, porque ha habido una identificación de puntos críticos en el currículum y los tenemos que mejorar. Pero si yo mejoro esto, mi perfil o mi egresado va a tener un mejor perfil. ¿Por qué? Porque va a tener o va a desarrollar estas competencias. Esta competencia 1, esta competencia 2, esta competencia 3. Entonces, como va a tener un mejor perfil de egreso, tiene que haber un ajuste en la malla curricular. Y la malla curricular lo componen los planes de estudio. Entonces se tiene que reorganizar todo eso y ver cómo se organiza bien y ver cómo nosotros hacemos esas predicciones que estamos haciendo o proyecciones de mejora al perfil de egreso, cómo lo vemos proyectado precisamente en la malla curricular. Si yo hago eso, al final yo voy a tener una actualización metodológica, ¿verdad? Que se va a ver evidenciada en el currículum mismo, viendo nuevas prácticas, nuevos modelos educativos, nuevas estrategias que se están implementando, la bibliografía ya va a estar actualizada, los profesores van a tener un nivel mayor en formación, en competencia, y mis estudiantes, por consiguiente, van a tener un nuevo perfil fortalecido que va a estar de acuerdo a la parte social, al mercado social, al área laboral, al área de profesional, ¿verdad? Entonces, así es que se hace el proceso de reestructuración curricular. Vamos a ver acá. Aquí, muchachas, en esta, no lo miran completo, ¿verdad? Voy a hacer más pequeño este. No, no está presentando, profe. Ay, no estoy presentando. Ay, ve que... Ok, aquí vamos a compartir. Ahora sí. ¿Logran ver? No, todavía no, profe. No miran. La presentación está comenzando. Miran, chicas, porque me sale aquí, dejar de compartir ya. ¿Logran visualizar? No, profe, no sale nada. ¿Por qué no sé? No. Voy a quitar pues la división y me dicen ahora si ven. ¿Ahora? Ahora sí, profe, ahora sí. Sí, era la división de pantalla que estaba haciendo. Entonces, fíjense bien, eso que yo acabo de explicarlo, muchacha, yo lo hice acá en el contexto de ustedes. Por ejemplo, la traducción de teoría dice la práctica bilingüe. El análisis de pertinencia, por ejemplo, análisis clave, dice. Por ejemplo, el análisis de pertinencia me salió a mí que yo tengo que revisar los objetivos, si los objetivos que yo tengo en mi plan de estudio de preescolar, de educación bilingüe, son vigentes. Entonces, ¿qué es lo que yo tendría que analizar? Bueno, yo tendría que analizar que si el nivel de inglés propuesto es adecuado para la edad y contexto actual de los niños. En reajuste de contenidos, yo tengo que ver que si
por ejemplo, hay que eliminar, que hay fusionar o añadir nuevos temas. ¿Por qué? Entonces yo aquí en la aplicación para la integración de nuevas tecnologías o nuevos enfoques de inmersión duales. Entonces, la actualización metodológica es cambiar el cómo se enseña. Entonces, ¿cómo haríamos eso? Con la transición de métodos tradicionales al aprendizaje basado en juego, el storytelling bilingüe, proyectos enfocados a ¿cómo se llama esta metodología? El ABP, para todo eso, entonces nuevas prácticas metodológicas. Y va a haber un rediseño de la evaluación, como ajustar cómo vamos a medir a través de implementación de rúbrica o portafolios digitales de evidencia. ¿Qué pasa? Que aquí yo identifico los elementos clave a mejorar y aquí cómo lo voy a aplicar. ¿Verdad? Esa es lo que yo tengo que tener claro. En esta parte, yo identifico los elementos y aquí cómo los voy a aplicar. Entonces, aquí, todo esto va a estar, miren, relacionado. La arquitectura en cascada dice la modificación curricular. El perfil de egreso, ¿tiene algo que ver acá? Sí, porque el perfil de egreso me va a dar las competencias actualizadas del futuro docente que va a estar pues afuera en el contexto de mercado. Es el que va a estar ahí. Son los elementos a modificar en el proyecto curricular. Estos elementos son los que tienen mayor cambio, diría yo, a la hora de hacer una reestructuración curricular. El perfil de egreso se va a ver afectado, claro que sí. La malla curricular se va a ver afectada, sí, porque se van a reorganizar las asignaturas, de lo que tiene que ver también los tiempos en cuanto a enseñar el idioma, un ejemplo, y los programas de estudio, las microplanificaciones que albergan nuevas estrategias didácticas. Entonces, estos tres elementos que están aquí son los que se van más fortalecidos a la hora de hacer un estudio de reestructuración curricular. La reestructuración curricular debe garantizar, ¿verdad? Y la regla de oro, la continuidad y la secuencia, dice, y el objetivo es hacer el aprendizaje más fluido y nunca fragmentado. Entonces, la reestructuración debe garantizar la continuidad y secuencia. No se trata prácticamente de fragmentar el aprendizaje, sino de hacerlo más fluido. Entonces, al final, se hace un documento, muchachas, un documento. Y ese documento prácticamente tiene estos elementos que están aquí. Tiene una justificación técnica, que prácticamente es la explicación del por qué se realizan los cambios basados en los datos de la evaluación. Tiene una matriz de cambios, que es una tabla comparativa entre el currículum anterior y la nueva propuesta. Tiene un plan de transición, que ese plan de transición son las estrategias que se van a implementar para no afectar las cohortes de los estudiantes actuales, cómo se va a ir introduciendo esa actualización del currículum sin dar afectaciones. Y los recursos necesarios es que si todas estas propuestas de cambio para mejorar el currículum se cuenta con la infraestructura, con la tecnología, con los docentes que se requieren para llevarlo a cabo. Entonces, prácticamente es un documento que uno tiene que crear. Y dice aquí, la reestructuración curricular transciende la técnica. Dice que es una garantía institucional. En la carrera, por ejemplo, de preescolar bilingüe, este ciclo dinámico asegura que los futuros docentes se formen con herramientas actualizadas y pertinentes y de vanguardia para enfrentar las demandas de un mundo globalizado y digital. En otro, pues, por decirlo en otras palabras, un currículum fortalecido en esta área, por ejemplo, educación bilingüe, pues va a dar más oportunidades a los niños que van a estar precisamente en estos contextos escolares bilingües con un profesor, como digamos ustedes, que se les va a fortalecer las competencias, van a tener acceso a bibliografía actualizada, materiales actualizados, podríamos decir, estrategias que toman en cuenta hoy en día el avance de la tecnología, ¿verdad? Entonces,
se ve fortalecido, ¿verdad?, en su perfil profesional, y al momento de estar al frente, ya en los contextos profesionales, yo estoy segura que también se va a ver fortalecido toda esa práctica académica que tengan, digamos, con niños, en este caso, para los que son docentes de este tipo de preescolares. ¿Preguntas, chicas? No sé si ahora quedó más claro. ¿Me contestan, por favor? Sí, profe, quedó claro. Tal vez lo ven ahí complicado, pero voy a tratarles de hacer la infografía para que tal vez la guíe mejor, ¿verdad? Al final, como les digo, esto va de la mano con la evaluación curricular. Para yo darle salida a la evaluación curricular, yo tengo que hacer un plan de reestructuración curricular. Y es prácticamente todo lo que yo identifique dentro de lo que de los resultados de evaluación, yo lo voy a tomar, lo voy a analizar, voy a pasarlo por una serie de fases que al final me va a dar origen a un documento, donde ese documento prácticamente me va a indicar, ya sea lo que yo voy a fortalecer, ¿verdad? Cómo estos cambios eran antes y cómo se van a mejorar con la propuesta actual, cuál va a ser el plan de transición y si realmente todos esos cambios se van a poder llevar a cabo porque cuentan con todos los recursos necesarios para implementarlo, ¿verdad? Entonces, de eso se trata la reestructuración curricular. Y les quiero dejar esta tareita que es un semáforo. Le puse el semáforo curricular. Y aquí es que contesten a 3 preguntas. Por ejemplo, está el foco, que es el rojo, la parte de obsolescencia, el amarillo, que es el foco de optimización, y el verde, que es el foco de consolidación. Entonces, el rojo, ustedes van a hacerse la pregunta. Yo sé que tal vez no todas están dando clase, pero pues analicémoslos, tal vez busquemos así referencia, hagamos una búsqueda en internet, busquemos información sobre cómo es, por ejemplo, qué elementos del currículum de preescolar bilingüe actual consideran que está completamente obsoleto, dice, y debe ser eliminado. O hagamos un ensayo, o sea, de todo lo que ustedes han aprendido alrededor de todo su avance por esta carrera, ustedes identifiquen, ¿verdad?, cuáles creen que dentro de un currículum de preescolar bilingüe, cuáles elementos que consideran hoy en día que puede ser el que está obsoleto y debe ser eliminado. Y luego de eso, ¿qué práctica pedagógica o metodología actual necesita ajuste urgente para alinearse con la evidencia? O sea, a partir de aquí yo encuentro la problemática, yo acá creo que qué es lo que debo de ajustar, y aquí qué elemento exitoso del diseño actual debe protegerse, mantenerse y fortalecerse en la nueva estructura. O sea, aquí es cómo consolidar. Aquí es qué es lo que está malo, cómo optimizarlo y cómo fortalecerlo. ¿Ya me entendieron la lógica del semáforo? Sí. Hola. Sí, profe. Esta es Giselle, la que me respondió. Valeria, Sí. Talía. Sí, profe. Ay, la siento como que andan perdidas. No sé, me están afligiendo. Me avisan, pero no me... Ustedes tienen... Es que Talía tiene malo el micrófono, profe. Bueno, avísenme si no comprenden la tarea. Me pueden avisar por el grupo de WhatsApp. Yo les voy a estar subiendo la información. Y les estoy dejando pues la tarea ahí. Si tienen preguntas, ustedes me las hacen saber, pero si no me hablan, yo asumo que todo está correcto, ¿verdad? Entonces, quiero que analicemos eso y como les digo, yo les voy a poner toda esa información ya para que ustedes lo vayan viendo. Si tienen preguntas con relación a la tarea que van a hacer, pregúntenla y háganla, ya sea aquí por la plataforma o lo hacen por el grupo de WhatsApp. ¿Ves? Esa misma que está haciendo Talía, profe, que sea individual. No, siempre en los grupos. Siempre en los grupos. En las parejas, pues. Aquí, perfecto. Bueno, chicas, entonces, para hacer el cierre, ¿cómo estamos?
¿Estamos perdidas o no estamos perdidas? Díganme. Ahí está la Talía. Bueno, espero que hayan comprendido. Si no, como les digo, me preguntan, no hay ningún problema. Ustedes me dicen y yo trato de explicarme de otra manera para que me logren comprender. Como les digo, les voy a hacer la infografía que les va a hacer un poco más fácil la comprensión. Y ustedes me avisan cómo estamos con el tiempo. Estamos en tiempo. A ver. Sí. Pregunta. A ver, voy a ver el chat. ¿Qué decía? ¿Será individual? No. Vamos, con las mismas parejas que hemos trabajado. Entonces tienen dos tareas. Uno va a ser el que voy a hacer, ya lo pueden empezar a hacer como a partir del lunes, martes mejor, es ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, el crucigrama que van a hacer. Sí, el crucigrama, correcto. Y luego me hacen lectura de este material y me hacen la tarea del semáforo. Y el domingo nuevamente presentamos para hacer correcciones si hay que hacerlas. Y Valeria, ¿cómo es Talía? Que va a presentar con Cenelia la tarea que quedó pendiente. ¿El crucigrama en qué semana está? La voy a poner en las 7. Está bien. ¿Oyeron? En las 7 les voy a estructurar todo. No, pero esa se la voy a poner mañana. El crucigrama. Oye, yo les voy a avisar en el grupo cuando ya esté listo. ¿Estamos? Sí, profe, muchas gracias. Muy bien, entonces quedamos ahí, cerramos ahí y nos vemos Dios mediante hasta el próximo domingo. Gracias, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, que la pasen bien.